Les propongo que agarren a la primera persona que tienen a mano. Puede ser un ser querido o no, les puede importar nada. Pero le pueden preguntar, ¿ustedes quieren volver al 2001? ¿Ustedes quieren volver a ese momento en donde implosionó un modelo económico, un modelo político, un modelo social? El 2001 fue una implosión. No es que algo que sucedió afuera generó un quiebre en nuestra sociedad, un quiebre en la economía, un quiebre en su ordenamiento social, sino que a partir de años de políticas económicas que recortaban derechos, de políticas económicas que recortaban oportunidades y de un sector de la política que estaba acomodado, constituyendo sí una clase política en aquel entonces, hizo que la Argentina implosione desde todo punto de vista. Hoy en día, lamentablemente, tristemente, y hasta me da vergüenza tener que estar hablando de esto, parece que tenemos que discutir 22 años después si lo que hizo la Alianza, que fue retomar o continuar con las políticas que dejó el menemismo, no lo olvidemos también, ¿eh? Digo, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo eso como las propuestas a futuro? No resiste análisis. Claro que siempre hay que volver al pasado para ejercitar la memoria y para, en ese ejercicio de memoria política, tomar lo bueno, tomar lo malo para no repetirlo. Lo que no podemos tolerar como sociedad es que se nos quieran proponer soluciones de este presente de cara al futuro que fueron grandes estafas para el pueblo argentino. Y estamos discutiendo esto. Yo me pregunto cómo puede ser que esas propuestas acumulen votos. Quiero decir, la gente que piensa votar a Patricia Bullrich, o a Larreta también, pero detengámonos en Patricia Bullrich porque es la que, insisto, se sacó el bozal hace tiempo. ¿No saben lo que pasó en el 2001? ¿No tienen memoria? ¿Prefieren negarlo? ¿O simplemente están votando, quieren votar a partir de una emoción negativa? Y es tal el odio por aquello que lo consideran muy distinto, o es tal el odio por lo popular que prefieren ir a votar a aquello que destruyó su vida. Es una especie de síndrome de Estocolmo político, qué sé yo. Pero es raro. Y la necesidad de 22 años después, tener que estar advirtiéndonos unos a otros que esto no puede volver a suceder en la Argentina. Ahí tienen las imágenes. ¿Se acuerdan la cantidad de monedas que había? ¿Se acuerdan el saqueo? ¿Se acuerdan la represión? ¿Se acuerdan del que se vayan todos? Así estaban las calles en el 2001. ¿Alguno cree que si se aplican las mismas políticas las consecuencias van a ser distintas? ¿Cómo puede ser entonces que como discusión política tengamos que ver cómo ayornamos o le mejoramos la imagen a lo que fue la estafa del 2001 que terminó con argentinos y argentinas asesinados en las calles? ¿En serio que 22 años después queremos volver a esa Argentina del saqueo? Cuando nosotros decimos la palabra saqueo, lo primero que aparece es la imagen de familias, hombres y mujeres, en los supermercados o en un almacén de barrio, entrando y llevándose comida. Porque había hambre en la Argentina. ¿En serio que quieren que 22 años después creamos que ese hambre era inventado o que ese hambre cayó del cielo, que no lo generaron políticas que hoy propone Bullrich y propone Larreta, por más que no tenga el coraje para decirlo? De verdad. Ahora, recordemos que esas imágenes del saqueo en realidad son el segundo capítulo de un primer saqueo que fue un modelo económico que concentró riqueza en manos de unos pocos y que nos robó a los argentinos y a las argentinas. Nos robó derechos, les robó a una porción del pueblo que tenía plata en los bancos, esos ahorros, pero venía recortando y recortando mucho antes. Por eso en algún momento nacieron los piquetes con Carlos Menem, y luego esos piquetes despreciados por la clase media, cuando a la clase media le tocaron los ahorros, se sintetizaron en un piquete y cacerola, la lucha es una sola. Claro, ¿por qué? Porque la estafa había sido transversal. Esa transversalidad llegó a un puntito, porque hubo un sector del poder económico que nadie tocó. ¿De verdad que 22 años después queremos autoconvencernos que el que se vayan todos no era un grito legítimo? Pero claro que era un grito legítimo. Queríamos que se vayan todos. Esos políticos
ese sector del poder económico y un sector importante de los medios. Les recuerdo a muchos medios que hoy le dan voz a Patricia Bullrich, que multiplican sus ideas nefastas del pasado, que no podían salir con los móviles a la calle. Había un canal que ahora tiene un solcito, que en aquel momento también tenía un solcito, que no podía salir con el móvil, con el dibujito del solcito. Tenía que salir con un móvil de otra empresa o con otro nombre. ¿Por qué? Porque la gente también sabía de la responsabilidad de un sector de los medios en lo que fue la estafa del 2001. Y esos mismos medios son los que ahora quieren que Patricia Bullrich o que Larreta vuelvan a poner en juego esos instrumentos donde vamos a terminar estafados. Digo, me siento mal teniendo que advertir esto. Porque si no tenemos memoria, si no tenemos conciencia, parece que aquellos responsables de esta catástrofe social que se sintetizó en el 2001, hoy están todos blanqueados. Y aquí hay otro punto que me quiero plantear. ¿Cómo puede ser que Patricia Bullrich, que Gerardo Morales, que López Murphy, que Horacio Rodríguez Larreta, que Lombardi, hoy hablen? Lo nombro porque está ahí con Santilli armando la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo puede ser que hoy en serio nos hablen de futuro, no hayan pagado ningún costo político? Somos a veces como sociedad, me parece, me lo pregunto, una maquinaria, un gran lavadero de auto, en este caso son de dirigentes políticos, no pagan nada. Y no digo pagar en términos de venganza, lejos de eso. Digo pagar en términos de la responsabilidad que tenían como funcionarios y lo que hicieron. Patricia Bullrich recortaba con orgullo. ¿Qué creen? ¿Qué creemos que vamos a hacer ahora? Hoy me cruzaba con un amigo que me decía, ¿por qué estás enojado a la noche? Yo no estoy enojado, pero estas cosas enojan. Pero lo que enoja es que como sociedad no hayamos podido recorrer un proceso de madurez para entender que más allá de las ideas de cada uno, hay lugares a los que no se puede volver. Pero insisto, 28 años después, ¿en serio que nos tenemos que explicar unos a otros que aquí no hubo una crisis porque alguien gestionó mal? Porque la plata que muchos tenían en los bancos, alguien se la llevó, no se desintegró. Porque el trabajo que tenían muchos, alguien se lo llevó, no se desintegró. Porque las cosas no suceden porque sí y de forma fortuita. ¿Saben qué era el 2001? Sí lo saben, lo repito por los desmemoriados. Era la lógica de la antipolítica. ¿Alguien quiere volver a la antipolítica? Porque el que se vayan todos era la síntesis de esa construcción para que despreciemos la política. ¿Alguien quiere volver a esa lógica donde la política es la mala palabra? Díganme qué entonces. Si no es la política, los políticos, la militancia, los movimientos sociales, la organización popular que hace política, díganme quién transforma los destinos de un país. ¿El mercado? ¿En serio? ¿El mercado quién es? Si juegan para ellos, si hacen negocios. ¿Alguien quiere volver a esta ruptura del contrato social, a esa ruptura democrática que significó el 2001? ¿Alguien quiere volver a eso? Y ustedes me van a decir, no. Bueno, entonces explíquenme cómo mide Bullrich. Si no es simplemente para marcar una diferencia con aquello que detestan. Porque muchos dirán, lo decía el otro día aquí Nahuel Sosa, bueno, lo que pasa es que la mayoría de los electores tienen una edad que no vivieron el 2001 o que eran muy pequeños cuando sucedió el 2001. Sí, claro. Bueno, ¿y cuál es la tarea entonces de concientizar? ¿Cuál es la tarea del ejercicio de la memoria? Insisto con algo que repito sistemáticamente. ¿Los pueblos se suicidan? Se han preguntado muchos. Yo digo sí, cuando no tienen memoria. Y no la memoria que solamente nos trae como recuerdo lo sucedido, sino la memoria política, que es aquella memoria que con el recuerdo de lo sucedido genera un hecho político. Nuevo, distinto. Quiero simplemente mencionarles un nombre. Y es el del Pocho Leprati. Ustedes se van a acordar, podría nombrar a los otros 34, 35 asesinados durante el 19 y el 20. El 19 de diciembre, en el barrio Las Flores, en una escuela, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, también había represión, porque la represión no son solamente las imágenes de la ciudad de Buenos Aires, que claro, fue la más feroz, fue en todo el país. Y la policía de Santa Fe llega
y empieza a reprimir en esa zona. Y el Pocho Leprati, un militante, un hombre de la filosofía, un hombre de la educación, laburaba, militaba en un comedor, le daba de comer a los pibes porque había hambre en la Argentina. Y ese día que llega la policía a disparar, en esa escuela había pibes que estaban comiendo. No tenían otro lugar para comer, que no sea ese. Y el Pocho Leprati se subió a la terraza de la escuela, simplemente a decirle a los policías, no disparen, que acá hay solo pibes comiendo. No disparen, que acá hay solo pibes comiendo. Le dispararon. Lo mataron. ¿Alguien quiere volver a eso? Después andan llorando por los medios los dirigentes de la oposición, los candidatos, a decir, ay, bueno, porque el oficialismo dice que si nosotros volvemos va a haber sangre. Sí, claro. Siempre que estuvieron, lamentablemente hubo sangre y siempre del mismo lado. ¿Vieron? Bueno, los oficiales que le dispararon, que asesinaron al Pocho Leprati y que encubrieron luego el asesinato, están todos en libertad hoy. Cumplieron una pena, ya están todos en libertad. 22 años después, les propongo, por lo menos me lo exijo, yo no voy a volver a discutir lo que ya vivimos en nuestro cuerpo, no nos lo contó nadie. 22 años después, no voy a discutir si el megacanje, si el endeudamiento con el fondo, si el recorte sistemático de los derechos, si el recorte a los estatales, si el recorte a los jubilados son las políticas del futuro. No lo discuto más. Es mentira, no son las políticas del futuro, son las políticas de 4 o 5 que se quieren quedar con las riquezas del país y que creen que las grandes minorías, las grandes mayorías deben estar sometidas a eso. Yo no discuto 22 años atrás sobre la monstruosidad de lo que hicieron. Yo exijo justicia sobre la monstruosidad de lo que hicieron y exijo como un ciudadano más memoria, porque no pueden volver. No es que no pueda volver su mirada política, eso es parte de la democracia. Lo que no puede volver es el saqueo institucionalizado por un sector del poder. Lo que no puede volver es la represión a las calles. Lo peor de todo, que nos están diciendo que quieren volver para eso. Insisto, casi que es un suicidio político votarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.